Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Rayo. Voy a ser su ayudante del curso de estática durante este semestre. Soy alumno de cuarto año de Ingeniería Civil. Mi especialidad es de obras civiles, así que si tienen cualquier duda sobre ella me pueden consultar. Mi correo es lsrayo@mioandes.cl. Cualquier duda que tengan sobre el ramo me pueden contactar por ahí. Vamos a comenzar con la descomposición de fuerzas. Este video se va a separar en tres. Primero vamos a ver un ejemplo en dos dimensiones, después ejemplo en tres dimensiones y después algunas recomendaciones para ver cuál método les conviene utilizar para sus ejercicios, ¿ya? Porque el ejemplo de dos dimensiones aplica para el ejemplo de tres dimensiones y viceversa. El de tres dimensiones también sirve para el ejemplo en dos dimensiones. Comencemos con el primero. Bueno, esto es el ejemplo en dos dimensiones. Es muy sencillo, es para comenzar. Está la parte teórica de los ejercicios que voy a hacer en los videos de más adelante. Entonces nosotros tenemos una fuerza F que se está aplicando justo en el origen de este sistema coordenado. Nosotros conocemos el ángulo θ y nos piden descomponer la fuerza en el eje X y en el eje Y. Nosotros sabemos que las fuerzas son cantidades vectoriales, por lo tanto cumplen sus leyes. Son como los vectores de álgebra lineal. Nosotros lo que nos interesa conocer es cuánto de esta fuerza se proyecta en el eje X y cuánto de esta fuerza se proyecta en el eje Y. Es decir, por ejemplo, si nosotros intentamos sacar un clavo, el clavo lo saco en esa dirección. Si yo le aplico la fuerza en esa dirección, realmente cuánta fuerza yo estoy haciendo para sacar ese clavo. ¿Cómo se hace esto? Es bastante sencillo. De verdad tienen que ir primero por ejercicios sencillos y después vamos a ir subiendo de nivel. Nosotros queremos conocer esta fuerza en el eje Y, esa fuerza del eje Y y la fuerza del eje X del eje X. Esas dos fuerzas las queremos conocer. ¿Por qué nos sirve hacer esto? Bueno, porque más adelante en el curso, cuando veamos sistemas por ejemplo, de una estructura, va a ser recomendable descomponer las fuerzas porque vamos a introducir un nuevo concepto que ya lo vieron en mecánica de ondas, que es el momento o el torque. Y también para hacer equilibrio de partículas, que también lo vamos a ver en los ejercicios que vienen más adelante. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar la fuerza Fi y la fuerza Fx? Bueno, utilizamos trigonometría de álgebra lineal. Nosotros conocemos el ángulo θ. Por lo tanto, si yo quiero conocer esta fuerza Fi y conozco la hipotenusa, que es F, simplemente nosotros decimos seno de θ, donde el seno de θ es el opuesto dividido la hipotenusa. El opuesto es Fi y la hipotenusa es F. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar Fi, que es F seno de θ. De igual manera para el eje X. Ahora con el coseno. Coseno de θ es igual a Fx dividido la hipotenusa. Y esto me lleva a encontrar lo que quiero encontrar. Perfecto. Esto se ve bastante sencillo, pero obviamente los ejercicios que ustedes van a ir viendo se va a ir complicando la cosa. ¿Cómo yo puedo chequear que lo que hice está bien? Bueno, utilicemos el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que el cuadrado, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, ¿ya? Es igual a esta componente al cuadrado. Por lo tanto, si es que no me calzan los resultados, significa que tengo un error en mis resultados. Entonces, comenzamos. Fx al cuadrado más fi al cuadrado debe ser igual a f al cuadrado. Esto aplica para 2 y 3 dimensiones. Y reemplazamos. Nos vamos acá. Nos va a quedar f cuadrado coseno cuadrado de θ más f cuadrado seno cuadrado de θ. Y esto debe ser igual a f cuadrado. ¿Se cumple? Sí, porque nosotros sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, por lo tanto sí se cumple la ecuación y nuestro resultado está correcto. ¿Qué pasa en tres dimensiones? Vamos. Entonces aquí tenemos el caso en tres dimensiones. ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? Que acá nos dan las posiciones de dónde se aplica la fuerza, ¿ya? Pero no nos dan el ángulo. Eso es súper importante, notar esa diferencia. Entonces acá nosotros tenemos acá una fuerza F que nace de este sistema coordenado
y yo conozco la posición. Esta fuerza comienza acá en el origen y termina en el punto A. Entonces A es un vector y F es la magnitud de la fuerza. ¿Cómo yo puedo descomponer esta fuerza en las tres direcciones? Bueno, una opción es utilizando trigonometría, pero muchas veces después les van a pedir el momento y todo eso es recomendable hacerlo en 3 dimensiones. Entonces, nosotros queremos encontrar la dirección de esta fuerza, o sea, queremos descomponer esta fuerza. ¿Cuáles son los pasos para descomponer una fuerza? Bueno, primero definirse un origen. Luego, encontrar la posición inicial de la fuerza y final de la fuerza. Y después normalizar este vector, normalizar ese vector, el vector de la fuerza. Y después de normalizar, nosotros vamos a multiplicar la norma. Vamos a multiplicar la norma que le vamos a llamar desde el origen para A. Vamos a multiplicar, que va a ser la norma, por la magnitud de la fuerza. Nosotros sabemos que la magnitud de la fuerza es F por enunciado. Y esto corresponde a la descomposición de la fuerza en cada uno de los ejes. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, primero encuentro la posición inicial y final. La posición inicial, que sería un vector RO, que es del origen, sería 0, 0, 0. Y la posición final, que sería el punto A, RA, ¿cuánto sería? XA, o sea, IA y ZA. Perfecto. Entonces ahora yo tengo que normalizar. ¿Cómo se normaliza? Bueno, lo primero que hay que hacer es, para normalizar, es hacer la diferencia de la posición. Si yo quiero encontrar la dirección de aquí para allá, lo que debo hacer es restar el punto final menos el inicial. Si quiero encontrar la dirección desde este punto para allá, tengo que primero restar el punto de acá con el punto A. Como yo quiero encontrar esta dirección de la fuerza, que es donde se está aplicando, yo voy a restar este vector con este vector, que al final me da este mismo vector. Al mismo vector. Luego, ¿cómo yo normalizo este vector? ¿O cómo encuentro el vector gorrito que ustedes lo conocían? Bueno, simplemente es agarrar este vector y dividirlo por su norma. ¿Cuál es la norma? La norma es cada término del vector al cuadrado bajo la raíz. Por lo tanto, me va a quedar aquí cuadrado más z a cuadrado. Por lo tanto, aquí yo ya encontré la dirección de la fuerza desde este origen que está aquí. Y ahora debo encontrar la descomposición de la fuerza. ¿Cómo se hace? Simplemente se multiplica este vector o esta normalización, ya, o este vector unitario por la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, la descomposición para este caso en cada uno de los ejes es esta misma expresión, que sería ROA por F. Y aquí encontramos la fuerza en cada uno de los ejes. Ahora te quiero preguntar a ti, ¿cómo sabes o cómo podemos saber si este resultado es correcto? ¿Se cumple que cada término de este vector al cuadrado bajo la raíz es igual a F? Déjame la respuesta en los comentarios.